Hola Diggers, ¿cómo están? Estamos aquí en la segunda dosis de vitamina D del día de hoy. Esta es una ocasión especial, por eso estamos sacando la segunda dosis. El día de hoy recibimos una muy buena noticia. Tenemos ya la presentación de Dimash en el abierto de tenis de la ciudad de Almaty que se está celebrando en estos momentos. No sé si esto sea parte de la gira del ATP de la Copa Davis, el torneo internacional de tenis. Yo creo que sí ha de ser, porque si es el abierto de Almaty, ha de ser de esta gira ATP, pero no es nada seguro. Pero aún así es un evento muy importante en donde Image estuvo encargado de la apertura, de la ceremonia de apertura del torneo, en donde interpretó algunos temas y entre ellos un tema nuevo del cual todavía no tengo el nombre. Vamos a investigar en estos días, en el pasar del tiempo, para poder ver si esta canción es una canción nueva original de Dimash o si es un cover de alguna canción tradicional de Kazajistán. Vamos a ver qué es eso. Por eso no le pongo título, nada más le pongo como la nueva canción que interpreta Dimash y vamos a reaccionar a ella. Pero también tenemos una muy mala noticia. Dimash en esta ceremonia apareció con el brazo enyesado. Se ve que se lastimó. No sé si sea algo muy grave, no sé si sea algo nada más como medida de precaución. Pero aparece con el brazo, creo que es el brazo derecho, el que trae totalmente enyesado, porque lo trae, pues digamos que así, lo trae así agarrado y trae aquí el caballete, creo que se llama, en todo lo que es el brazo. Porque unos me comentaban que era la muñeca, pero me estuve fijando bien y no nada más es la muñeca, es todo el brazo, hasta la altura del codo. Esperemos que esté bien, que nada más sea como una medida de precaución y que no se haya lastimado. No sé si haya sido parte de el rezago de los conciertos, que ven que estuvo en el aire con los bailarines, bueno, con la bailarina, y estuvo de arriba para abajo y saltando y brincando, y se haya lastimado y lo tenga como medida de precaución, o no sabemos nada. Mejor no sacar conjeturas porque a lo mejor estamos equivocados, ¿no? Y pues bueno, vamos a reaccionar a la canción nueva, vamos a ver de qué se trata, pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro ya estamos aquí con Dimash cantando. Bueno, ya en la pista, es una pista espectacular de color azul, una pista de una superficie dura, en donde Dimash está interpretando sus temas. Y vamos a irnos con la presentación de la nueva canción. Es un video rápido, vamos a ver de qué se trata. No lo he escuchado, como saben, todas las reacciones las hago al crudo, al natural, para descubrirlas junto con ustedes y que mi reacción sea natural, que es lo que me transmite en ese momento. Eh, Durante el video yo creo que vamos a ver tomas de Dimash donde trae el brazo enyesado. Creo que es el brazo derecho. Ahorita lo vamos a verificar bien. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata este nuevo tema. Yo imagino que va a ser espectacular, la verdad me come las ansias. Y pues bueno, vámonos una vez con señor Kudaibergen. Haga lo suyo. Una canción muy bonita, es una balada, ¿ok? Sí, digo, se presta el escenario para presentar algo sutil, algo elegante, como esta balada. Una voz con mucho aire al principio, Dimash muy emotivo, dándole la dulzura que requiere para que se convierta esto en un algodón de azúcar por toda la dulzura y el cariño y el amor que nos entrega y que nos transmite. Ya saben, Dimash transmite como nadie más. Es un gran contador de historias. Más que un cantante, es un gran contador de historias. Porque te mete dentro de la canción. Es lo que está haciendo en estos momentos. Como podemos ver, digo, lo estamos viendo casi de espaldas,
pero el micrófono lo trae agarrado con la mano izquierda, o sea que sí es la mano derecha la que trae enyesada. Esperemos verlo en algún momento en una toma, no sé, o que Dimash se voltee, porque no creo que la chica se vaya corriendo al otro lado del estadio, ¿verdad? A grabarlo. Yo imagino que bueno, en el transcurso del día o de los días veremos diferentes tomas y podremos ver a Dimash de frente y para verificar bien lo del brazo derecho. Mm. Mm. Oh, ese descenso. Wow. Es una canción, como se los dije hace rato, muy, muy dulce. Es una balada. Mucho sentimiento que está transmitiendo Dimash, un Dimash muy estático, parado en el centro, ahora sí que en el ojo del huracán está el reflector en posición cenital sobre él. La verdad se ve impresionante. Todas las luces apagadas. Hay por lo menos dos, yo diría que hasta tres reflectores sobre él, dos de frente y uno de arriba, y se ve muy bien. Le dan mucho brillo. Es muy espectacular porque está todo oscuro, nada más brilla Dimash y brilla todavía más su voz, brilla más todavía lo que nos está transmitiendo. Una canción muy dulce, me gusta mucho la guitarra acústica haciendo esos adornos, casi casi como si fuera un bolero, traduciéndolo a términos más de este lado del charco, ¿no? Más latinos, más de Latam, como si fuera esos clásicos boleros de los años 40, 50, de grandes tríos que hubo en la historia de la música, sobre todo aquí en México, y yo creo que también se escucharon a lo largo de todo lo que fue Latam, toda Latinoamérica, con melodías impresionantes que esa guitarra siempre le daba la dulzura a esas canciones, a los boleros. Aquí están utilizando la guitarra para darle ese brillo, para darle la elegancia. Estamos escuchando también por ahí en el fondo unas como campanillas, unos chimes, un piano ahí acompañando la guitarra. Como les he dicho muchas veces, Dimash no necesita de todo. Yo creo que la canción perfecta para Dimash, en lo menos, bueno, en lo personal para mí, sería nada más un piano, un cello y la voz de Dimash. Yo creo que sería la canción perfecta porque Dimash estaría emulando el tercer instrumento que sería un violín y sería una conjunción impresionante. Impresionante. Imagínense ahí a un chelista, un gran pianista y a Dimash. Bueno, el chelista podríamos decir que podría ser Hauser. El pianista, su amigo, el pianista este chino, ¿cómo se llama? Nathan Wang, creo.
y Dimash cantando una canción entre ellos tres, sería impresionante. Yo creo que sería la canción perfecta. Y yo creo que podrían hacer entre ellos tres solos la de Sinful Passion, que creo que es la canción más ad hoc para ellos tres, ¿no? Bueno, vamos a continuar con esta canción que me está gustando bastante. Hasta el momento ha sido muy tranquila, muy dulce. Como me encanta cuando Dimash hace ese contraste de una voz muy dulce y cuando quiere remarcar algo se recarga, se acomoda en la impostación vocal al estilo operístico, sin llegar a eso, pero dándole ese soporte, ese tono hasta cierto punto más oscuro de la posición del bel canto, de la impostación de la voz. Se escucha muy bien, porque le da mucha presencia, le da mucho cuerpo. Ustedes disculpen, todavía tengo un poco de tos, pero me gusta mucho cuando esos cambios de una voz tan melosa, tan melódica, tan sutil, con mucho aire, tan suave, y cuando quiere remarcarle y darle importancia y darle cuerpo y darle presencia y darle solemnidad y darle obscuridad, se recarga a ese como que un estilo de voz impostada para darle más esa garra, esa voz varonil. Oh. Wow, gran canción, una canción muy dulce. La verdad, me gustó mucho, mucho. Vamos a continuar con el video para ver, porque todavía le sobra un buen pedazo. Vamos a ver qué es lo que hace. A lo mejor habla o algo. Vamos a ver qué hace. Vean, aquí está el brazo derecho, el que trae en el caballete, a la altura del codo. Көп рахмет, құрметті спорт сүйер, өнер сүйер қауым. Көп рахмет. Бір ғана айтқым келеді міне. Құрметті ағайын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Халқымыз қайғылы, мұңды оқиға дегенде бұдан кейін естімейтін болсын. Тек қана бейбіт, тыныш заманда бақытты, баянды ғұмыр кешуге нәсіп етсін Алла Тағала. Аман болыңыздар. Барлықтарыңызды жақсы көремін, құрметті ағайын. Көп рахмет. Ladies and gentlemen, your applause. People's Artists of Republic of Kazakhstan. Dimash Kudaybergen. Rahmet ülke.
Уважаемые дамы и господа, генеральные партнеры нашего турнира Билайн Жанамда. Самое широкое покрытие мобильного интернета в Казахстане. Фортебанк. Сила на твоей стороне. Экосистема Freedom. Bueno, hasta aquí llega la interpretación de Dimash. Nada más fue una presentación, un agradecimiento. Vamos a investigar si cantó más temas o nada más cantó este. Puede ser que nada más haya cantado este, pero no sé. Es que yo creo que al invitar a Dimash a que cante, que nada más te cante una canción, se me hace hasta cierto punto como que un desperdicio. Porque tener a Dimash ahí con ese talento y que nada más te cante una canción, digo, mínimo que te cante unas tres, ¿no? Y pues bueno, digo, cada quien ya, los organizadores sabrán. Y pues bueno, me gustó mucho, una canción muy dulce, una canción muy suave, una canción muy tierna, una canción muy melosa, con tintes de guitarra estilo bolero, con el piano, con Dimash con una voz con mucho aire, una voz muy suave, y después recargándose un poco a la impostación vocal para darle más oscuridad, más cuerpo, más presencia, más el tono varonil. Tiene esos contrastes entre claridad y obscuridad, no sé. Es una canción muy, muy especial. Como les digo, no sé el nombre. No sé si sea una canción original, que sea nueva, o sea un cover de alguna canción tradicional de Kazajistán. Vamos a averiguarlo en el transcurso de los días. Y pues bueno, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? A mí sí, la verdad, lamentamos mucho lo del incidente de Dimash con el brazo que trae enyesado. Esperamos que sea nada más una medida de precaución por algún dolor que ya haya traído, o esperamos que no se haya lastimado. Digo, todo puede pasar, ¿no? Digo, tampoco no quiero sacar ninguna conjetura porque no sabemos nada que no sea oficial hasta que no nos digan bien, saben que si tuvo un accidente y pues lo trae así, o nada más se está recuperando de un dolor que traía, ¿no? Y pues bueno, déjenme sus comentarios aquí abajo, ya saben qué les pareció, qué les parece lo del brazo de Dimash, qué dicen de la canción, si alguien sabe si es original, si es un cover, déjenmelo aquí también, por favor. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y pues síganme en Instagram, únanse a la comunidad Grático en Patreon, es totalmente gratis, no tienen que pagar nada. Y los enlaces para Instagram y Patreon están aquí abajo en la caja de descripción del video, al igual que el enlace para el video original, para que lo puedan ver sin ninguna interrupción, sin mis comentarios, sin mi carota. Ahí está el enlace para el video original para que vayan y lo vean ahí. Pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.